No voy a preguntar qué es lo que ven la gente de afuera en nosotros. Mire, no voy a preguntar qué piensan otros pastores de nuestra iglesia. No voy a pensar tampoco ni voy a hablar de qué piensan otros cristianos de nuestra iglesia. ¿Qué piensan los inconversos, los creyentes de nuestra iglesia? No, eso nos tiene totalmente sin cuidado. Lo que nos preocupa si es cómo Cristo nos ve. ¿Y cómo es que Cristo ve? No solamente a la West Bronxville, sino que cómo Cristo ve a la iglesia que Él tiene acá en el mundo, que somos sus representantes, que somos los embajadores de Él. Así que voy a invitar a los hermanos que estamos acá en esta noche, por favor que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the letter of Colossians. The apostle Paul is writing to the Colossians in chapter 1, verse 16 through the 23rd. Voy a dar lectura en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 23. ¿Qué ve Cristo cuando Él ve a su iglesia? Y como la iglesia le pertenece a Él, así que la única opinión que a nosotros nos interesa es la de Él. Las otras opiniones ya sabrá por dónde pasan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16 al 23. Voy del 16 al 22 y en el 23 lo hacemos todo. Mire cómo escribe el apóstol Pablo a una iglesia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, se imagina, todo es Él, ¿no? Para que se dé cuenta. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todos en el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y antes de poder participar de la ordenanza de la cena del Señor, abrimos nuestro corazón para que tú nos veas, para que tú, Señor, nos enseñes, saques las cosas que no están bien y pongan las cosas correctas. Háblanos a nuestras vidas, bendice nuestra iglesia. Pedimos por todas las familias de nuestra congregación en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El día de mañana, en la clase del seminario, nosotros vamos a estudiar la octava doctrina de la teología sistemática o de las doctrinas bíblicas, que corresponde a la eclesiología. Y curiosamente, si ustedes observan todos los sermones desde enero a febrero, cada domingo siempre se habla algo de la iglesia. Esta iglesia no es para usted, qué es lo que Cristo espera de su iglesia, qué es la iglesia que quiero, porque estamos enfocándonos que cada uno de nosotros, los que conocemos al Señor, nos demos cuenta que para Jesús la iglesia no es esta. O sea, no es solamente la West Bronxville. Cuando Jesús ve a la iglesia, ve a la iglesia de cristianos. Dame la primera figura, Erika, que es bien importante para explicar el significado de iglesia. Quiero ser enfático con esto. Si hay algún grupo religioso que lleva el nombre de iglesia, pero ese grupo no han nacido de nuevo, ustedes están abusivamente usurpando un nombre que no les corresponde. Porque de acuerdo a la descripción y a la definición del griego
de la palabra iglesia, que viene de eclesía. Ahora, el concepto en el siglo XXI es distinto. Today church means this. Hoy, por ejemplo, la iglesia significa hoy en día un lugar a donde voy, un edificio en donde hay un steeple, donde hay una cosa puntiaguda por ahí, o probablemente a meeting place. Por eso nosotros debimos de corregirnos, pero es algo que ya está acá en nuestra jerga, ¿verdad? Está acá ya en nuestro vocabulario mal aprendido y nos cuesta. ¿Y dónde nos vemos? Nos vemos en la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio. This is just a building. But the church, we are the church. De acuerdo a esta definición, en el griego, que es eclesia o eclesia, la palabra ek es out of. Y la palabra kaleo es llamar. O sea, sacar o llamar a todos aquellos afuera. ¿De dónde? Del lugar donde estaban. En una forma más práctica y más moderna, como lo ponen ahora los teólogos, iglesia es aquel grupo que fue sacado del montón. Nosotros fuimos sacados del montón de muertos, fuimos sacados del montón de los que no teníamos vida. Y entonces Jesús ahora nos saca y nos pone en un lugar, y cada uno de esos que hemos profesado, cada uno de esos que hemos confesado, cada uno de esos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, esos formamos parte de la iglesia, no necesariamente de la iglesia local. Somos partes de la iglesia filipina, de la iglesia que está en Australia, de la iglesia que está en Nepal, de la iglesia que está en Birmania. O sea, donde haya cristianos en todo el mundo, esa es la iglesia. The called out ones. Eso somos nosotros. Somos una asamblea, somos un grupo de personas redimidos por la sangre del Cordero. Somos un grupo de personas que nacimos de nuevo y que hemos recibido a Jesús en el corazón como nuestro Señor y Salvador. Desde el principio, fíjese con esto lo que voy a explicar. Dame la siguiente cita, que tenemos un versículo por ahí que luego lo voy a explicar. Desde el principio de la humanidad, Dios nos ha enviado a nosotros una señal. Y la señal es esta, es de que todo lo quiere hacer a través de la familia. La familia, inclusive los mismos sociólogos, han aceptado o ellos mismos han refrendado o confirmado que el núcleo de la sociedad es la familia. Entonces, ¿qué es lo que quiere destruir el enemigo, Satanás, el diablo? La familia. Porque si Satanás, el diablo, destruye la familia, entonces empieza el deterioro del tejido social. Ya empezamos a vivir entre familias disfuncionales, padres abandonando a sus hijos, madres siendo irresponsables en sus compromisos, hijos irrespetando a sus padres, padres violando y abusando a sus hijos. Entonces, ¿y eso para qué? Para que nos separemos, para erosionar el tejido social. Entonces, el apóstol Pablo, por eso, en todas sus cartas siempre menciona la importancia de la iglesia y toma en consideración la iglesia como no solamente un cuerpo de Cristo, sino que también una familia, lo que nosotros somos. Fíjese cómo escribía él a los Efesios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso la oración del Padre nuestro es Padre nuestro. No estamos huérfanos. Él es nuestro Padre, nosotros somos su familia. En la Declaración Universal de las Agencias de los Derechos Humanos, dicen que la familia es elemento natural, universal y fundamental. Estoy leyendo palabras textuales que traigo yo por acá, o que del copy-paste, ¿verdad? Copiar y pegar. Dice que la familia, de acuerdo al decreto de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene el derecho y protección de la sociedad y el Estado. Entonces, por eso es que cuando vienen esas matancingas, ¿verdad? Y esas guerras civiles, entonces se le llama, por medio de los derechos humanos, dice que vamos a acusar a fulano de tal
de crímenes de lesa humanidad, porque la familia debe de ser protegida. El caso que está, por ejemplo, por arreglarse, que no lo van a arreglar. Si no han arreglado lo de los 43 de Ayotzinapa, ¿usted cree que van a arreglar lo de los 19 guatemaltecos acá en Tamaulipas? Eso nunca se va a esclarecer. Y Dios expresó desde el principio esto, que todo lo quiso hacer a través de una familia. Adán y Eva, Noé y su familia. Fíjese, para que se dé cuenta que por qué es su familia atacada, porque es su familia la lacerada, porque es su familia la golpeada, porque es su familia verdaderamente la que está en el ojo del huracán, el epicentro de todas las cosas. Porque si la familia se disuelve, entonces entra más fácil el daño. Noé y su familia. Bueno, el mensaje era claro. Dios le dijo a Noé, predica, lo hizo por 120 años. Dijo, mira, aquí hay un arca suficiente para que entren todos. Pero pareciera que fueron más inteligentes los animales que el resto lo que escucharon, porque solamente 8 personas entraron. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, sus nueras, que ahí son 6, Noé y su mujer. Luego pasa todo esto y luego Abraham y su familia. Saca a Abraham con su papá, con su hermano, con su sobrino, con Sara, su familia. Y dice, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Vean la importancia de esto. Y no le doy un anuncio porque esto es lo que voy a predicar el domingo en la noche, cuando vengamos acá nosotros en la noche de las rosas de Sarón, la noche de las parejas. Voy a predicar un sermón que se llama Hasta en las mejores familias. Josué y su familia, yo en mi casa serviremos al Señor. Samuel y su familia, David y su familia. Pero para que usted se dé cuenta que hay un ser al cual nosotros amamos, que él no nació en una sinagoga, él no nació en un templo. Pudo haber nacido en un templo solito. Pues sí, Dios es Dios, hombre. Así como hizo el hombre del polvo, él muy pudo haber puesto una estrella, la estrella de Belén, y vayan, porque ahí adentro de la sinagoga o adentro del templo van a encontrar ustedes un niño, así como hizo Adán. Pero no, la importancia era de que naciera de una familia, de José y también de María. Jesucristo nace de una familia. Jesucristo hace su primer milagro en una boda donde comenzaba una familia. Jesucristo muere y deja a su mamá al frente, o al cargo deja a Juan al cargo de su mamá, para que su mamá tuviera pues también una familia. Ok. Nuestra iglesia, y hablando ya a título personal, porque la idea es esta, ¿no? ¿Cómo ve Cristo a la iglesia? Digo, totalmente sin cuidado. Ni me despeina, ni me quita el hambre, ni el sueño, que es lo que piensen otras personas. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Qué piensan de los cristianos, de los pastores? Pastores, Alí Baba, y tiene sus 40 ladrones. En la iglesia, las iglesias evangélicas de hoy son un grupo de descerebrados, acéfalos, personas sin criterio, personas que no tienen uso de razón, personas que son muy fácilmente manipulados por la habilidad, la retórica, el carisma del pastor. Gente que no disciernen, gente sin discernimiento, gente con la cabeza agachada. Eso es lo que la gente piensa. Ese es el concepto que tienen de lo que es la iglesia. El pastor tiene un negocio, que está haciendo rico. El pastor tiene un harén. Cosas de todo lo que se dice. No digo de esta en particular. Las cosas que pasan, los errores de unos, los desaciertos de otros, pareciera que son, todo el mundo lo hace. Pero Dios no ve así a su iglesia. Cristo no ve así a su iglesia. Entonces, como a nosotros nos interesa más la opinión de Jesús, que es el dueño de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que cuando Cristo ve a su iglesia, ve una familia. Y en el capítulo, estamos cerquita por ahí, tal vez antes de Efesios, antes de Colosenses está Filipenses. Y vámonos al capítulo 2, versículo 19 al 22 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Cristo ve en su iglesia
en la iglesia que está en la esquina, en la iglesia que está en la Southmost, en la iglesia que está en Far, en la iglesia que está en McAllen, en la iglesia que está en cualquier parte de esta región, en el mundo. ¿Cómo la ve Jesús? En el capítulo 2 dice, versículo 19 al 22, dice así: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, perdón, 2, 19 al 22, estoy equivocado yo acá en la página, 2, 19 al 22, aquí sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo ve a su iglesia en donde quiera que se reúna. Ya vamos a llegar a los puntos así, que la antítesis, ¿verdad?, de lo que podría ser las iglesias. Una iglesia mastodóntica, una iglesia mega como la que hablaba hoy en la mañana, de 1.007.700.000 miembros, una iglesia con 7 cultos el domingo de 60.000 personas, con 12 anfiteatros de 1.000 personas, una cosa espectacular, de película estoy. Ok, probablemente la iglesia chiquitita, o la iglesia que se reúne en la sala, o la iglesia que se reúne ahora en Zoom, o que se reúnen por WhatsApp. Esa es la iglesia, no es un edificio. Y Cristo ve en la iglesia a su familia. Cristo ve, cuando nos ve a nosotros, a un grupo de redimidos por la sangre de Jesús. Veo que la palabra redimir es algo reventar, romper, arrancar, sacar, venir y en vez de, así como nos tiene secuestrados el diablo a nosotros cuando somos inconversos, y cuando nos viene Jesús a rescatar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él ve a un grupo, todos los que estamos acá sentaditos, y todos los que están en cualquier parte del mundo, que conocen y saben y confiesan a Jesús como su Señor, son personas redimidos. Nosotros no somos un partido político. Nosotros no somos una cooperativa. Nosotros tampoco no somos un grupo en donde las decisiones que se toman se hacen por mayoría de votos, sino por la decisión de Jesús. Cristo ve en un grupo como nosotros, un grupo de santificados, personas que hemos sido lavadas con la sangre del Cordero. Nosotros no somos una agencia social para mitigar la necesidad de las emergencias que se puedan dar o suscitar a nivel mundial. Curioso, hoy en la mañana sentía yo que había un feedback y como que estábamos entendiendo, ¿no?, el mensaje, que cómo es que el evangelio todavía no ha llegado a los hogares, donde mencionamos que en Brownsville hay entre 30 y 32.000 viviendas, y dentro de esas viviendas, hermanos, hay muchas casas donde no hay un cristiano. ¿Y cómo puede ser que hayan llegado todo este tipo de cosas que han llegado y todavía el evangelio no? Cuando hablamos de esto, de que somos redimidos, que somos santificados y que somos una familia, miren, le voy a contar una cosa. Fuimos en Alemania con el hermano Jorge Gleisberg. Hay una ciudad que se llama Helsenkirchen. Está cerca de Düsseldorf, en la frontera casi con Holanda. Y ahí hay un estadio que es del equipo el Schalke 04. Ese estadio es muy curioso porque fue el primer estadio en donde, por lo gélido que es, ¿no?, por lo frío, por la nieve, por todo esto, y se marchita, ¿no?, la grama, el césped. Entonces lo que hacen es, se mete electrónicamente. Cuando llueve o neva, entonces empieza a moverse para guardar de la nieve el césped. El techo también, como el de los Dallas Cowboys, equipo que tiene un rato de no ganar. Entonces, ¿verdad?, y cuando hay frío y cuando hay calor, y se cierra el techo. Pero una cosa muy curiosa, como esa gente, la cultura es una cultura cervecera, entonces fuimos, ¿verdad?, a comprar los hot dogs, por cierto, ahí pues las salchichas, ¿no?, y los pretzels y todo eso. Y vi dónde estaban, cómo sirven las cosas de la espina,
la cerveza, pero una cosa impresionante. Ahí no hay botellas, no hay latas y todo eso. Y yo le hice la pregunta a Jorge, mira, ¿y estos tubos para dónde van? Y me dijo, la compañía cervecera, desde donde está, trajeron bajo tierra todo el tubo para traer la cerveza al estadio. Y se está programando ahorita para que también, dice, llegue a donde están todos los restaurantes. Bien sencillo, así como nos llega el agua, así como nos llega el cable, así como nos llega también el teléfono, ¿verdad? Los alemanes, con esa es su cosa. Y yo conté esto en Guatemala. Y llegó un señor y me dijo, mira, me dijo, un chorrito de esos en mi casa quisiera yo, me dice, ¿verdad? Imagínense. Porque llega ahí, ¿y qué es lo que pasa? Entonces llega al bar, al sports bar, ¿verdad? Llega del estadio, entonces está echando y hay un medidor, hay un meter. Entonces el bill te llega como te llega el bill del agua, como el bill de la luz. Y me dice este señor, ay, con un chorrito de esos en mi casa, me dice, yo sería feliz. Le cuento esto porque a veces nosotros en realidad no nos damos cuenta cómo el evangelio ha dejado de fluir. Cómo el evangelio ha dejado. Me preguntaban hace poco, hermano, ¿cuántas iglesias sabe usted y cree usted que se han cerrado? Hasta ahorita llevo yo en la cuenta de aproximadamente 50 iglesias que se han cerrado. Pastores que han abandonado el ministerio, iglesias que han chantajeado a sus pastores y con la excusa pues no tenemos para pagarle, así que entonces lo despedimos. Iglesias que han estado siendo, o edificios que los han vendido. Y nosotros, precisamente por eso, ya no llega, ya no fluye el evangelio. Ya dejamos nosotros, nos cansamos de las transmisiones. Yo vi una cantidad de pastores que comenzaron a hacer transmisiones por medio de Facebook y por medio de YouTube. Y ya se cansaron porque no hay un feedback, porque no hay una resonancia, porque no hay un eco, porque no hay respuesta. Y se cansaron y nos cansamos como todo el mundo se puede cansar. Yo no sé por qué hay más creatividad y precisamente por esto traigo la ilustración de eso del estadio. ¿Por qué en el mundo hay más creatividad? Por ahí dicen que el fin justifica los medios. Yo no sé por qué la iglesia no se ha modernizado en este aspecto. No que tenga que cambiar su doctrina, no que tenga que cambiar su teología, pero sí la metodología para poder llegar al mensaje del evangelio. Entonces, lo que creo yo, lo que pienso yo, después de cómo está el estatus o la condición de la iglesia actual, es que yo veo que Jesús ve una iglesia muy pasiva, muy apagada. Ve a su familia que no está animada. Sabe que son sus redimidos, sabe que son sus santificados, sabe que son su familia, pero come on, cheer up. No tengo a nadie más. Y si estas palabras fueran verdaderamente contextualizadas y ponerlas en el siglo XXI, en el segundo mes del año 2021, tenemos que entender esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo ve Cristo a su iglesia? Nos ve también a nosotros como sus instrumentos. Dame por favor ahí Efesios capítulo 1, 15 al 23. Una página para atrás. Y son 2 puntos que tengo en esta noche para terminar. Pero por favor quiero que se dé cuenta cómo es que a la luz de la Biblia nos ve Jesús a nosotros. Ese es el concepto, esa es la opinión que Él tiene. Entonces nosotros, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es de actuar en consecuencia. Soy perro, ladro. Soy gato, maullo. Así de sencillo. Entonces, si somos la iglesia de Cristo, tenemos que actuar en consecuencia. Somos redimidos, somos santificados y somos miembros de la familia de Dios. Pero también, oiga esto, somos los instrumentos. Y hoy va a salir Ricky Martínez a colación en el sermón 1:15 al 23. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Empiezo a cerrar. Cuando Cristo ve a su iglesia, la iglesia Filadelfia, la iglesia Betania, la iglesia X, la iglesia Y, la iglesia Z, la iglesia de no sé dónde, la iglesia en el mundo, ¿cómo la ve? Ve a su familia, ve a un grupo de redimidos con la sangre de su Hijo Jesús. Cuando Dios ve la iglesia, Jesucristo también ve a la iglesia, ve a un grupo de santificados apartados para Él, para un uso exclusivo oficial de Él. Pero también ve un instrumento. Dame la primera figura. Hoy apareció un saxofón acá. En lo que yo tengo uso de razón, es la primera vez que un niño de la edad de Ricky usa este altar para tocar un instrumento musical. Han venido otros, su hija, claro, ya mayorcita, y otros que han traído, ¿verdad? Jovencitos que han venido ahí con guitarra, otros la batería y otros el teclado. Pero cuando usted ve esto, y le voy a hacer una pregunta, porque esto es de cuestión es audiovisual. En su mente usted ve aquí varios instrumentos de música. Hay un xilófono, no sé si ustedes se recuerdan, son instrumentos que usábamos en la marimba en Guatemala. Un xilófono se llama. Ahí va un bajo, un clarinete, un bajo, una guitarra, otro bajo, un arpa. Bueno, otros nombrecitos que tienen por ahí, que no, una tuba creo que está por ahí también, un piano. Cuando usted, hay un trombón. Cuando usted ve esto da música, ¿no? Entonces, cuando viene un ser humano a usar estos instrumentos, ¿qué es lo que va a hacer? Música. Pero con la próxima figura que tenemos acá, nosotros nos encontramos con esto. Aquí encontramos nosotros ¿qué? Materiales de construcción. ¿Se da cuenta? Esto nos sirve para hacer música. Y los instrumentos de música nos sirven para hacer construcción. Por eso Dios ha puesto en su iglesia a cada uno de nosotros en su lugar conforme a los dones que nosotros tenemos. Mientras el hombre ve edificios y templos y congregaciones locales, Cristo ve una sola cosa. Cristo ve el único instrumento que Él tiene para poder ser de bendición a un mundo que se está hundiendo, a un mundo que se está acabando, a un mundo que se está terminando sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y si nosotros no hacemos el trabajo, no lo va a hacer nadie. Claro, hay iglesias de este tamaño y más grandes y megas. Hay iglesias donde te reunían 18, 20, 25 mil personas. No quiero ser exagerado porque esto es lo que yo conozco, pero de una iglesia que yo conozco, solamente el sistema de sonido cuesta más de 2 millones. Hermano Felipe, que sabe de esto, de más de 2 millones de dólares. En instrumentos, otro millón. En pantallas, en cámaras, otros 2 millones. Solamente en eso, 5 millones de dólares invertidos en eso. Pero dame la otra figurita. A Dios no lo deja con la boca abierta. Qué bueno por esas iglesias y qué bueno por esos pastores que han sido visionarios. Y no son muchos. Esto solamente se lo dan a contaditos hoy. Esto no es como tirar el maicillo para que las palomas vengan y todos. No. Esto es contados. Esto no es para todos. Dios tiene sus instrumentos para eso. Personas que han sabido amalgamar multitudes. Esa iglesia que está ahí es de la misma importancia que la otra iglesia, en donde hay 6 o 7. En la misma iglesia que se reúne ahora por Zoom con 3 o 4.
La Biblia dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Esos son instrumentos. Los otros miles son instrumentos. La iglesia puede reunirse en alguna casa, en el taller, el salón de belleza, en un garaje, en una oficina, en una palapa, en una champa, en un chiringuito, como dicen en España. En España le llaman chiringuito a una palapa, a una champa, decimos nosotros allá en Guatemala. La reunión multitudinaria no determina la importancia ante los ojos del Señor. La iglesia es la única agencia, oiga esto, la iglesia es la única agencia en el mundo que representa los intereses del reino de Dios. Cristo no viene por el Club de Leones. Cristo no viene por Cáritas. Cristo no viene por la Convención Bautista. Cristo no viene por la Convención Metodista. Cristo no viene tampoco por la NFL. Cristo no viene tampoco por la Liga. Cristo no viene por la AFA. Cristo viene por su iglesia. Cristo no viene por este edificio. Cristo viene por usted y por mí. Y viene muy pronto. La iglesia es lo único que Cristo viene a recoger. Y nos iremos de acá con cuerpos transformados, con cuerpos glorificados. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar. Lo más amado que Dios tiene es su iglesia. Cuidado. Si usted lo hizo por ignorancia cuando era inconverso, ya le pidió perdón y esto está acabado. Por favor, nunca, nunca de los nunca, jamás de los jamases se exprese mal de una iglesia. Esa iglesia es el cuerpo de Jesús. Es la futura esposa del Cordero y Él la defiende. Por favor, no meta sus manos en donde están los intereses del Señor. Jesucristo sabe hacer pau pau y muy fuerte. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Es un privilegio ser el pastor de esta iglesia. Es un honor. Pero además de esto es también una gran responsabilidad. Señor, imagínate toda esta gente en esta noche acá. Cuando en muchos hogares ahorita está a todo lo que da el partido de fútbol más mencionado en el mundo, el famoso Super Bowl, donde se paraliza absolutamente 300 millones en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde están pendientes del desarrollo de esto. Tu iglesia no ve para otro lado más que a donde tiene que ver, y puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora que nos presentamos delante de ti, ahora que vamos a tomar el pan y el vino, ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, ahora que vamos a proclamar tu muerte, tu resurrección y tu pronto retorno, queremos hacerlo de la forma más reverente y de la forma más humilde, pero también agradecida. Gracias. Qué iglesia más linda la que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a corresponder a toda esa confianza. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.